A continuación, la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos del engaño. Thomas Kellerman había construido su fortuna de la nada. Creciendo en el cinturón industrial de Ohio, vio a su padre, un trabajador del acero, beber hasta la muerte después del cierre de las fábricas. A los 16 años, Thomas juró que nunca más sería impotente. Con una determinación brutal, se abrió camino desde la Universidad Comunitaria hasta la Escuela de Negocios de Harvard, y luego fundó Kellerman Holdings, una firma de capital privado que se especializaba en adquisiciones hostiles de empresas en quiebra. A los 45 años, Thomas era dueño de una extensa finca en Connecticut, se ganaba el respeto en los círculos financieros y tenía lo que parecía ser la familia perfecta. Su esposa, Diana, era una expropietaria de una galería de arte con rasgos aristocráticos y un porte refinado que complementaba sus toscos modales. Su hijo, Ryan, acababa de cumplir 16 años, un chico brillante que compartía la mente analítica de Thomas, pero el alma artística de Diana. El éxito de Thomas no había provenido de ser amable. En las salas de juntas, era conocido como el hombre de hielo, un hombre que no mostraba piedad a los competidores y nunca olvidaba un desaire. Había destruido carreras por supuestas traiciones y tenía fama de paciente cuando se trataba de venganza. No me enfado, le dijo una vez a un rival comercial. Me desquito, y nunca paro hasta que la cuenta esté saldada. Diana Kellerman se movía por su círculo social como una reina, con su cabello castaño rojizo siempre perfectamente peinado y su sonrisa practicada a la perfección. Había crecido en Beacon Hill, Boston, hija de un juez federal y una conservadora de museo. Su matrimonio con Thomas había parecido un cuento de hadas, la socialité refinada y el titán hecho a sí mismo. Pero las apariencias, como Thomas pronto aprendería, podrían ser las mentiras más peligrosas de todas. Se suponía que Ryan pasaría ese fatídico fin de semana en un viaje de campamento escolar en las Adirondacks. El último mensaje de texto que Thomas recibió de su hijo fue simple. Lo estoy pasando genial, papá. Te quiero. 24 horas después, llamó el director del campamento. Había habido un accidente. Ryan se había caído de un acantilado mientras caminaba solo. Su cuerpo había sido recuperado de las rocas de abajo. El funeral fue todo lo que Diana había insistido en que fuera. Elegante, de buen gusto, asistido por la élite de Connecticut. Thomas permaneció estoico junto al ataúd cerrado, con la mandíbula tensa como el granito. Había identificado el cuerpo de Ryan en la morgue, aunque la caída había dejado a su hijo casi irreconocible. La única forma en que habían estado seguros era la cicatriz distintiva en la mano izquierda de Ryan de un accidente infantil. Mientras los dolientes ofrecían sus condolencias, el teléfono de Thomas vibró. Un mensaje de texto del número de Ryan. No estoy muerto. Ese no soy yo en el ataúd. La sangre de Thomas se heló. Sus dedos temblaron mientras respondía. ¿Dónde estás? No puedo decirlo. Están escuchando. No confíes en mamá ni en la abuela. Encuéntrame en el viejo almacén esta noche. El viejo almacén. Thomas sabía exactamente dónde. Una fábrica textil abandonada que había comprado hacía años, pero nunca había desarrollado. Solo la familia lo sabía. Esa noche, Thomas condujo por el distrito industrial con su 45 cargada y lista. Si alguien estaba jugando con su dolor, lo pagaría caro. El almacén se alzaba oscuro contra el cielo, sus ventanas rotas como ojos muertos. Dentro, una sola luz iluminaba una figura en las sombras. Thomas levantó su arma, y luego se congeló. Era Ryan, inconfundiblemente su hijo, vivo e ileso. Papá, lo siento. Tuve que fingir mi muerte. Iban a matarme de verdad. ¿Quiénes? ¿De qué estás hablando? El rostro de Ryan estaba pálido de terror. Mamá y la abuela Ellen. Descubrí su plan. Te han estado envenenando lentamente, papá, durante meses. Tengo pruebas. Las palabras golpearon a Thomas como golpes físicos. Eso es imposible. Tu café cada mañana. Mamá lo hace especial, ¿verdad? Solo para ti. Ryan sacó un pequeño frasco. Lo probé. Sulfato de talio, veneno para ratas en pequeñas dosis. Causa pérdida de cabello, fatiga, confusión. Has estado mostrando síntomas durante semanas. Thomas pensó en sus recientes visitas al médico, el agotamiento inexplicable, el adelgazamiento del cabello que Diana había atribuido al estrés. ¿Por qué? Tu testamento, papá. Las oí hablar. Mamá hereda todo si mueres naturalmente. Pero si yo también estoy muerto, la abuela Ellen se convierte en albacea hasta que mamá se vuelva a casar. Lo tienen todo planeado. El cuerpo en el ataúd. Un chico sin hogar que tuvo una sobredosis.
Mamá tiene contactos en la morgue a través de su trabajo de caridad. Lo hicieron parecer que se cayó. Plantaron mi billetera y mi anillo. La voz de Ryan se quebró. Papá, iban a hacer que pareciera que te suicidaste por el dolor. En 6 meses, lo tendrían todo. Thomas sintió que su mundo se remodelaba a su alrededor. Diana, su esposa durante 18 años. Ellen Ashworth, la madre de Diana, que le había dado la bienvenida a su familia Brahman con lo que él había pensado que era una calidez genuina. Jugaron a largo plazo, esperando hasta que Ryan tuviera la edad suficiente para heredar, y luego eliminando a padre e hijo para reclamarlo todo. ¿Cómo te enteraste? Llegué a casa temprano de la casa de un amigo el mes pasado. Las oí en la cocina hablando de plazos y dosis. Empecé a grabar sus conversaciones después de eso. Ryan levantó su teléfono. Lo tengo todo, papá. Pero me pillaron escuchando en la puerta hace 3 días. Fue entonces cuando supe que tenía que desaparecer. Thomas enfundó su arma y abrazó a su hijo con fuerza. Por un momento, solo era un padre, agradecido de que su hijo estuviera vivo. Entonces el hielo regresó a sus venas. «Quieren jugar con la familia Kellerman», dijo en voz baja. «No tienen ni idea de lo que han desatado». Capítulo 2. La tela de araña. Thomas pasó la semana siguiente en cuidadosa preparación. Para el mundo exterior, era un padre afligido que luchaba contra la pérdida. Dejó que Diana lo consolara. Aceptó su café especial con sonrisas agradecidas, incluso cuando su piel se erizaba al saber lo que contenía. Había cambiado las tazas cuando ella no estaba mirando, vertiendo la bebida envenenada en plantas que rápidamente comenzaron a marchitarse. Ryan permaneció escondido en una casa de seguridad que Thomas poseía bajo una empresa fantasma. Su hijo había hecho más que solo sobrevivir. Había estado ocupado. El chico había heredado la mente estratégica de Thomas y había pasado su tiempo escondido recopilando inteligencia. Mamá ha estado reuniéndose con alguien, informó Ryan durante su cita secreta. Un hombre llamado Caleb Morrison. Ha estado viniendo a la casa cuando estás en el trabajo. Thomas buscó el nombre en sus redes de investigadores privados. Caleb Morrison, 38 años, es socio comercial de Diana de sus días de galería. Más importante aún, su antiguo amante de antes de que se casara con Thomas. Habían tenido una aventura que duró 3 años, que terminó solo cuando Thomas había entrado en escena con sus millones. No solo van tras tu dinero, papá, continuó Ryan. Quieren recuperar su antigua vida. Morrison está en quiebra desde que su negocio de arte fracasó. Necesita capital para empezar de nuevo, y mamá nunca lo superó. Las piezas encajaron. Diana no solo se había casado con Thomas por seguridad, se había casado con él como una cuenta bancaria para ella y el futuro de Morrison. El envenenamiento lento no era solo un asesinato, era el paso final en una estafa de 18 años. Thomas comenzó a tender su trampa. Primero, visitó a su abogado e hizo cambios sutiles en su testamento, creando protecciones férreas que evitarían que Diana heredara si hubiera alguna sospecha de juego sucio. También creó un fideicomiso para Ryan que nadie más podría tocar. A continuación, instaló cámaras ocultas por toda la casa. En cuestión de días, tenía imágenes de Diana y Morrison juntos, momentos íntimos que destruirían su reputación en el juicio de divorcio. Pero lo que era más importante para los propósitos de Thomas, conversaciones detalladas sobre sus planes. El viejo tonto se está debilitando, ronroneaba Diana mientras las manos de Morrison recorrían su cuerpo en la cama matrimonial de Thomas. Otro mes, y su corazón debería fallar. El médico lo atribuirá al estrés por la muerte de Ryan. ¿Y si no muere naturalmente?, preguntó Morrison. Entonces lo ayudamos. Un hombre que llora a su hijo, que bebe demasiado, que toma demasiadas pastillas, los accidentes ocurren. Thomas vio las imágenes con hielo en sus venas. No solo lo habían traicionado, habían orquestado la falsa muerte de su hijo como tortura psicológica para debilitarlo aún más. Las lágrimas de Diana en el funeral, su suave consuelo en su dolor, todo había sido arte escénico. Pero Thomas no había terminado de recopilar información. A través de sus contactos de seguridad, se enteró de que Ellen Ashworth tenía sus propios secretos oscuros. La respetada viuda del juez había estado malversando fondos de varias organizaciones benéficas durante años, utilizando su posición social para encubrir sus huellas. Peor aún, había estado ayudando a Diana a falsificar registros financieros para ocultar activos del acuerdo prenupcial de Thomas. «Creen que están jugando al ajedrez», le dijo Thomas a Ryan durante otra reunión de medianoche, «pero no se dan cuenta de que en realidad son piezas en mi tablero». El plan de Thomas comenzó a tomar forma. No sería suficiente con simplemente exponerlos o enviarlos a prisión.
Habían tratado de destruir a su familia. Habían hecho pasar a su hijo por el trauma de fingir su propia muerte. Habían violado la santidad de su hogar y matrimonio. El castigo tenía que ser acorde con los crímenes. Brutalidad. Se puso en contacto con contactos de sus tratos comerciales menos legítimos, hombres que le debían favores de los primeros días en que Guillermo Holdings había hecho negocios en áreas grises. Thomas siempre había tenido cuidado de mantener sus manos limpias en los últimos años, pero todavía tenía conexiones con personas que no estaban sujetas a tales restricciones. Necesito algo que parezca accidental, pero no lo sea, le dijo a Víctor Petrov, un empresario ruso cuya compañía naviera Thomas había salvado de la bancarrota años antes. Dos personas, por separado, métodos diferentes, total discreción. Víctor sonrió fríamente. Para ti, Thomas, cualquier cosa. Pero, ¿por qué no te encargas de esto personalmente? Tienes las habilidades. Thomas lo consideró. Había aprendido a ser despiadado en los negocios, pero esto era diferente. Esto era familia. Esto era personal. Tal vez era hora de ensuciarse las manos. Tal vez tengas razón, dijo Thomas. Pero necesitaré recursos, armas limpias, vehículos imposibles de rastrear, métodos de eliminación. Considéralo hecho. ¿Cuándo quieres actuar? Pronto, pero primero quiero que sufran de la misma manera que hicieron sufrir a mi hijo. Quiero que se sientan impotentes, que sepan lo que viene y que no puedan detenerlo. Capítulo 3. La tormenta que se avecina. La oportunidad de Thomas llegó cuando Diana anunció que se iba un fin de semana de spa a Berkshires con su madre. Necesito tiempo para procesar mi dolor, dijo, colocando una mano suave sobre su hombro. Perder a Ryan ha sido muy duro para los dos. Lo que ella no sabía era que Thomas había estado rastreando sus comunicaciones. El fin de semana de spa era una tapadera para una escapada romántica con Morrison en una cabaña aislada que había alquilado. Ellen se quedaría en la ciudad, reuniéndose con un abogado para finalizar el papeleo de la sucesión que transferiría la herencia de Ryan al control de Diana. Thomas hizo su movimiento el viernes por la noche. Apareció en la casa adosada de Ellen en Beacon Hill sin previo aviso, llevando una botella de vino caro y con la máscara de un yerno afligido. Thomas, querido, qué sorpresa, dijo Ellen, su sonrisa practicada sin llegar a sus ojos. Diana no está aquí, ya sabes. Vayan a verte a ti, Helen. He estado pensando en la familia, en lo preciosa que es, en la confianza. Se sentaron en su elegante sala de estar rodeados de antigüedades y retratos familiares. Ellen sirvió el vino, irónico dado que lo había estado envenenando durante meses. Sabes, Ellen, siempre he admirado tu inteligencia. Diana la hereda de ti, creo. La capacidad de planificar con antelación, de ver el juego a largo plazo. Los ojos de Ellen parpadearon con algo. ¿Era sospecha? Eres muy amable, Thomas. Por ejemplo, me imagino que se necesita verdadera inteligencia para envenenar lentamente a alguien durante meses para que parezca natural, para coordinar con cómplices. Thomas bebió su vino con calma. Dime, ¿fue el tallo idea tuya o de Diana? El rostro de Ellen palideció. La copa de vino se le escapó de los dedos y se hizo añicos en el suelo de madera noble. No sé de qué estás hablando. Thomas sacó su teléfono y reprodujo una de las conversaciones grabadas. La voz de Ellen se escuchó claramente. Asegúrate de variar la dosis. Demasiada consistencia y los médicos podrían sospechar. Lo maravilloso de la tecnología moderna, dijo Thomas en tono conversacional, es lo fácil que es grabar cosas. Tengo horas de metraje, Ellen. Tú y Diana planeando mi asesinato. Tú falsificando libros de caridad. Diana con su amante en mi cama. Ellen intentó levantarse, pero Thomas fue más rápido. Su mano salió disparada, agarrando su muñeca con una fuerza aplastante. Siéntate, Helen. Vamos a tener una larga conversación sobre las consecuencias. Durante la hora siguiente, Thomas destruyó sistemáticamente el mundo de Ellen. Le mostró los registros bancarios que había obtenido que demostraban su malversación de fondos. Reprodujo grabaciones de ella discutiendo el complot del asesinato. Explicó con gran detalle cómo iba a asegurarse de que pasara sus años restantes en una prisión federal, a menos que, dijo finalmente, hagas exactamente lo que te diga. Ellen estaba sollozando ahora, toda su compostura aristocrática desaparecida. ¿Qué quieres? Primero, vas a llamar a Diana y le vas a decir que ha habido una complicación, que estoy haciendo preguntas sobre la muerte de Ryan. Dile que vuelva a casa inmediatamente y que traiga a Morrison con ella. Thomas, por favor. Segundo, vas a transferir todos los activos que controlas a cuentas que yo especificaré. Considéralo una reparación por intentar asesinarme.
Las organizaciones benéficas se darán cuenta. Las organizaciones benéficas nunca lo sabrán si cooperas. Si no lo haces, me aseguraré de que el FBI sepa de cada centavo que has robado. A tu edad, Ellen, la prisión federal es una sentencia de muerte. Las manos de Ellen temblaron mientras hacía la llamada a Diana. Thomas escuchó cada palabra, asegurándose de que siguiera su guión al pie de la letra. Hay más, continuó Thomas después de que colgó. Vas a ayudarme a tender una trampa para tu hija y su amante. Considéralo tu última oportunidad de proteger a Diana de las consecuencias totales de sus decisiones. ¿Qué tipo de trampa? Thomas sonrió, y por primera vez él envió al depredador que había construido un imperio de la nada. El tipo que asegura que desaparezcan permanentemente, tal como intentaron hacerme desaparecer a mí. A la mañana siguiente, Diana y Morrison regresaron corriendo de su escapada romántica, aterrorizados por la llamada urgente de Ellen. Encontraron a Thomas esperando en su estudio, aparentemente ahogando sus penas en whisky. Cariño, mamá dijo que estabas haciendo preguntas sobre Ryan. La voz de Diana estaba perfectamente calibrada, preocupada, pero no culpable. He estado pensando, Thomas pronunció sus palabras ligeramente. Algunas cosas no cuadran sobre el accidente. Tal vez debería contratar a un investigador privado. Observó a Morrison y a Diana intercambiar una mirada rápida. Bien. Estaban asustados. Thomas, el dolor puede hacernos imaginar cosas, dijo Morrison con suavidad. A veces buscamos explicaciones complicadas cuando la verdad es simplemente trágica. Probablemente tengas razón, Caleb. Por cierto, no creo que nos hayan presentado correctamente. Diana ha mencionado que eres un viejo amigo del mundo del arte. Otra mirada entre ellos. Se preguntaban cuánto sabía. Estaba pensando, continuó Thomas, tal vez podrías ayudarme a entender algo. Diana me ha estado preparando café especial todas las mañanas desde que murió Ryan. Dice que ayuda con el dolor, pero últimamente me he estado sintiendo peor en lugar de mejor. El silencio en la habitación era ensordecedor. Thomas dejó que se extendiera, observándolos darse cuenta de que se estaba acercando a la verdad. Tal vez debería hacerlo analizar, asegurarme de que no haya nada malo con los granos de café. El rostro de Diana palideció. Thomas, ¿me estás asustando? ¿Qué estás sugiriendo? Thomas se puso de pie, y de repente ya no estaba borracho. Sus movimientos eran precisos, peligrosos. Estoy sugiriendo que mi esposa y su amante me han estado envenenando lentamente mientras planean robar todo lo que he construido. Morrison se movió hacia la puerta, pero los hombres de Víctor Petrov ya estaban allí, habiendo entrado por la parte trasera de la casa. Thomas había aprendido hacía mucho tiempo que cuando acorralas animales peligrosos, necesitas una fuerza abrumadora. Siéntense, los dos, dijo Thomas en voz baja. Necesitamos discutir el precio de la traición. Capítulo 4. El arte de sufrir. Thomas había aprendido la paciencia durante su ascenso de la pobreza al poder. Ahora, con Diana y Morrison cautivos en su estudio, demostró lo a fondo que esa paciencia podía ser convertida en arma. Antes de discutir las consecuencias, dijo Thomas, sirviéndose una bebida genuina, quiero que entiendan el alcance de su fracaso. Activó la televisión montada en la pared, mostrando registros bancarios, conversaciones grabadas y metraje de vigilancia. Diana observó con horror cómo meses de cuidadosa planificación se desmoronaban ante sus ojos. 18 años, continuó Thomas en tono conversacional. 18 años de matrimonio, y todo fue una mentira. Nunca me amaste, Diana. Yo era solo un escalón para volver a él. Señaló a Morrison, que estaba sudando a pesar del frío de la habitación. Thomas, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo me convenciste de que Ryan estaba muerto? ¿Cómo hiciste pasar a mi hijo por el trauma de fingir su propia muerte? ¿Cómo planeaste llevarme al suicidio con el dolor? La voz de Thomas permaneció tranquila, pero Diana había vivido con él el tiempo suficiente para reconocer el silencio mortal que precedía a sus decisiones comerciales más despiadadas. Esto es lo que va a suceder, continuó Thomas. Ambos van a experimentar exactamente lo que le hicieron pasar a mi familia. El miedo, la impotencia, la certeza de que todo lo que les importa está siendo destruido. Asintió a los hombres de Víctor, que buscaron eficientemente teléfonos y armas en ambos cautivos. Morrison intentó resistirse y se ganó una nariz rota por su problema. Diana, tu madre está transfiriendo actualmente sus activos para cubrir su malversación de fondos. Para la mañana, la fortuna de la familia Ashworth se habrá ido, donada a las mismas organizaciones benéficas de las que ha estado robando. Justicia poética, ¿no crees? La compostura de Diana finalmente se quebró.
Bastardo. Ese dinero ha estado en mi familia durante generaciones. Y ahora está ayudando a la gente en lugar de financiar complots de asesinato. En cuanto a ti, Caleb, Thomas se dirigió a Morrison. He hecho que algunos amigos en el mundo del arte difundan rumores interesantes sobre tus prácticas comerciales, algo sobre la venta de falsificaciones a coleccionistas ancianos. Tu reputación está acabada. El rostro de Morrison se puso gris. Esas son mentiras. ¿Importa? En tu mundo, la reputación lo es todo. Para la semana que viene, nadie atenderá tus llamadas. Thomas apenas estaba comenzando. Durante las siguientes horas, desmanteló sistemáticamente cada aspecto de sus vidas. La posición social de Diana se evaporó a medida que la evidencia de sus aventuras circulaba entre la élite de Connecticut. Los contactos comerciales de Morrison recibieron informes detallados de su participación en fraude de seguros. Sus cuentas bancarias fueron congeladas en espera de una investigación de actividades sospechosas. Verán, explicó Thomas mientras veían arder sus mundos, aprendí algo importante construyendo mi imperio. La destrucción es una forma de arte. Cualquiera puede matar a alguien con ira, pero para derrotar verdaderamente a tus enemigos, primero debes quitarles todo lo que le da sentido a su vida. A medida que se ponía el sol, Thomas pasó a la siguiente fase. Los hombres de Víctor escoltaron a Diana y Morrison a vehículos separados. Fueron conducidos a diferentes ubicaciones, propiedades abandonadas que Thomas poseía a través de empresas fantasma, lugares donde no se escucharían los gritos. Diana se encontró en el sótano de una fábrica en desuso, encadenada a una tubería en una habitación que apestaba a óxido y desesperación. Morrison fue llevado a un viejo almacén, asegurado en una sala de almacenamiento insonorizada. Ambas ubicaciones estaban equipadas con cámaras, lo que permitía a Thomas observar su deterioro psicológico. Quiero que entiendan la impotencia, le dijo Thomas a Víctor. Manténganlos vivos, pero asegúrense de que sepan que la muerte sería una misericordia. Durante la semana siguiente, Thomas siguió su rutina normal durante el día, asistiendo a reuniones de negocios, manteniendo su fachada pública como un padre afligido. Pero cada noche, visitaba a sus cautivos para documentar su degradación. Diana, una vez impecable y controlada, se convirtió en una mujer destrozada que rogaba por agua e imploraba misericordia. Morrison, que había negociado con su encanto y sofisticación, se redujo a sollozar promesas de restitución. Thomas grabó cada momento, construyendo un registro exhaustivo de su sufrimiento. Por favor, susurró Diana durante una visita, con la voz ronca por gritar. Haré cualquier cosa. Confesaré todo. Solo déjame ir. ¿Confesar a quién? Preguntó Thomas con suavidad. A la policía. Creen que estás en un retiro de spa con tu madre. Hablando de ella, Ellen tuvo un ataque al corazón ayer. El estrés de perder su fortuna, me imagino. Está en cuidados intensivos. La mentira aplastó el espíritu restante de Diana. Thomas había orquestado el destino de Ellen de manera diferente. La anciana estaba muy viva, simplemente encarcelada en una instalación privada bajo supervisión médica. Pero Diana no necesitaba saber eso todavía. El punto de quiebre de Morrison llegó cuando Thomas le mostró metraje de las cintas de confesión de Diana, vídeos donde culpaba de todo a la manipulación de Morrison y a su propia debilidad. Está tratando de salvarse destruyéndote, observó Thomas. Incluso ahora, frente a las consecuencias, elige la traición. Algunas personas nunca aprenden. ¿Qué quieren de nosotros? Jadeó Morrison. Thomas sonrió fríamente. Quiero que desaparezcan por completo, tal como intentaron hacerme desaparecer a mí. Capítulo 5. El precio de la traición. El plan de Thomas para el castigo final de Morrison y Diana era elegante en su brutalidad. Había estudiado sus perfiles psicológicos durante su cautiverio, identificando lo que más temía cada uno. Para Diana, era perder su identidad y su estatus social. Para Morrison, era la humillación profesional y el dolor físico. Un frío martes por la mañana, Thomas hizo arreglos para que Morrison fuera encontrado en su apartamento por la policía, aparentemente víctima de un robo violento que salió mal. Excepto que Morrison no estaba muerto. Los asociados de Thomas habían sido muy cuidadosos con eso. Morrison simplemente fue cambiado. El ataque había sido calculado con precisión. Traumatismo craneal severo que dejaría a Morrison con pérdida de memoria permanente y problemas del habla, huesos rotos que se curarían incorrectamente dejándolo lisiado, lesiones faciales que requerirían una reconstrucción extensa asegurando que nunca más negociaría con su apariencia o encanto. Cuando Morrison despertó en el hospital, no recordaba nada de la conspiración contra Thomas. De hecho, recordaba muy poco. Los médicos explicaron a su contacto de emergencia,
un documento falsificado que nombraba a un tutor designado por el Estado, que el paciente requeriría atención de por vida en una instalación especializada. Thomas visitó a Morrison una vez en el centro de rehabilitación, disfrazado de amigo preocupado. Morrison lo miró con ojos vacíos, con baba acumulándose en la esquina de su boca arruinada. Pasaría el resto de su vida como un hombre destrozado, dependiente de otros para las necesidades más básicas, sus talentos artísticos y su carisma manipulador borrados para siempre. Justicia, murmuró Thomas al salir de la instalación. El destino de Diana requería más sutileza. Simplemente matarlas sería insuficiente. Thomas quería que viviera con el conocimiento de lo que había perdido y en lo que se había convertido. Usando conexiones en la comunidad psiquiátrica, Thomas hizo que Diana fuera internada en un centro privado de salud mental bajo una identidad asumida. Su colapso fue cuidadosamente documentado. El trauma de perder a su hijo, descubrir la malversación de fondos de su madre y encontrar evidencia del supuesto suicidio de su esposo supuestamente la había empujado más allá del punto de quiebre. La instalación era cómoda pero segura. Diana nunca se iría, pero estaría bien cuidada, pasando sus días en una neblina de medicamentos psiquiátricos que la dejaban dócil pero consciente. Recordaría todo, la conspiración, la traición, la destrucción sistemática de su vida, pero sería impotente para actuar sobre esos recuerdos. Thomas la visitaba una vez al mes, siempre presentándose como un amigo familiar preocupado. Diana lo miraba con confusión drogada, a veces reconociéndolo, pero sin poder articular porque ese reconocimiento la llenaba de terror. El castigo de Ellen Ashworth fue más tradicional, pero no menos completo. Thomas había orquestado su ruina financiera tan a fondo que lo había perdido todo: la casa adosada de Beacon Hill, el fideicomiso familiar, incluso la pensión judicial de su difunto esposo. Los cargos por malversación de fondos que Thomas había fabricado eran férreos, respaldados por evidencia forense que su gente había plantado meticulosamente. Ellen pasó sus últimos años en una instalación federal de mínima seguridad, sus pretensiones aristocráticas despojadas por monos naranjas y comida de cafetería. Murió 3 años después, sola y olvidada, otra víctima de cruzarse con Thomas Kellerman. Pero la tarea más crucial de Thomas era proteger y preparar a su hijo para el futuro. Ryan había sido traumatizado por la experiencia de fingir su muerte y descubrir la traición de su madre, pero Thomas reconoció que el trauma podía ser forjado en fortaleza. Lo que hemos pasado, le dijo Thomas a Ryan durante una de sus cenas semanales, nos ha enseñado algo importante. La confianza es un lujo que no podemos permitirnos. El poder es la única protección. Ryan, de hecho, había aprendido. A los 17 años, ya mostraba signos de la inteligencia calculadora de su padre, pero con una ventaja adicional de crueldad nacida de la traición. Heredaría no solo la fortuna de Thomas, sino su comprensión de que la misericordia era debilidad y que los enemigos debían ser completamente destruidos. ¿Qué pasa con el perdón, papá?, preguntó Ryan durante una conversación. Algunas personas dicen que deberíamos perdonar a nuestros enemigos. Thomas sonrió fríamente. El perdón es lo que hacen las personas débiles cuando no pueden lograr la justicia. No somos débiles, hijo. Somos Kellerman. Recordamos cada desaire y pagamos cada deuda. Capítulo 6. La nueva dinastía. 5 años después de la exposición de la conspiración, Thomas Kellerman estaba de pie en su estudio revisando los informes trimestrales de Kellerman Holdings. La empresa había crecido exponencialmente, alimentada por los activos despojados de sus enemigos y el renovado enfoque de Thomas en la expansión. Ryan, ahora de 21 años, estaba sentado frente a él, recién graduado summa cum laude de Wharton. El joven había heredado la mente analítica de su padre, pero poseía una frialdad que superaba incluso la legendaria reputación de Thomas. El trauma de la traición de su madre había quemado cualquier capacidad de sentimiento o confianza. Los activos de Morrison han sido completamente liquidados, informó Ryan, con voz inexpresiva. La colección de arte por sí sola recaudó 43 millones después de las tarifas de la casa de subastas. Thomas asintió con aprobación. Incluso en su estado vegetativo, Morrison seguía proporcionando valor. Su extensa colección de arte había sido confiscada para pagar su atención médica, con el excedente fluyendo a cuentas controladas por Thomas. ¿Y las propiedades familiares de Diana? La finca de Martha's Vineyard cierra la semana que viene. El comprador está pagando un 20% por encima del valor de mercado. Ryan sonrió levemente. No tienen ni idea de que están comprando a través de nuestra empresa fantasma. Era un insulto final. La casa de veraneo de la infancia de Diana, llena de generaciones de recuerdos de Ashworth,
se convertiría en otra propiedad de inversión de Thomas Kellerman. Planeaba demolerla y construir un complejo moderno, borrando incluso los rastros físicos del legado de su familia. La puerta del estudio se abrió y entró Víctor Petrov, luciendo como el legítimo hombre de negocios en el que se había convertido desde que Thomas había respaldado su expansión al envío legítimo. Su asociación había demostrado ser mutuamente beneficiosa. Víctor proporcionaba servicios discretos cuando era necesario, mientras que Thomas ofrecía respaldo financiero y conexiones comerciales. «Thomas, tengo noticias sobre nuestro amigo en la instalación», dijo Víctor, acomodándose en una silla de cuero con un vaso de vodka. «Morrison, los médicos dicen que está decayendo rápidamente. Infections. Creen que su cuerpo se está rindiendo». Thomas no sintió satisfacción ante la noticia, solo una fría conclusión. Morrison había servido su propósito como un recordatorio viviente de las consecuencias de la traición. Su muerte simplemente cerraría otro capítulo. ¿Causas naturales?, preguntó Thomas. Víctor se encogió de hombros. Tan naturales como cualquier otra cosa en su condición. La instalación se encargará de los arreglos. No hay familia que reclame el cuerpo. Ryan levantó la vista de sus informes. Deberíamos asistir al funeral. No, dijo Thomas con firmeza. Los enemigos muertos no merecen reconocimiento. Además, tenemos asuntos más importantes que discutir. Thomas activó una pantalla de pared que mostraba planos arquitectónicos para una nueva sede de Kellerman Holdings. La torre de 50 pisos dominaría el horizonte de Hartford, un monumento a su victoria sobre aquellos que intentaron destruirlo. «Este será tu legado, Ryan», dijo Thomas, «pero más que el edificio, más que el dinero, tu legado será la comprensión de que la traición tiene consecuencias, que el nombre Kellerman significa algo». Ryan estudió los planos con la misma intensidad que Thomas aportaba a las adquisiciones hostiles. «El jardín conmemorativo que has incluido es para la familia que hemos perdido». Thomas sonrió ante la elección de palabras de su hijo. Familia que habían perdido, no familia que los había traicionado. Diana y Ellen ya no eran dignas de la designación de familia, habiendo perdido ese derecho a través de su traición. «Es para la familia que importa», corrigió Thomas. «Tú, yo y la dinastía que estamos construyendo. Los demás eligieron su destino». Durante los siguientes meses, Thomas implementó las etapas finales de su estrategia a largo plazo. La nueva sede se elevó constantemente, su construcción financiada en parte por los activos liquidados de sus enemigos. Ryan asumió responsabilidades cada vez mayores dentro de la empresa, mostrando un talento natural para la toma de decisiones despiadada que había construido su imperio. Diana permaneció en su centro psiquiátrico, su mente cada vez más fragmentada por años de medicación y aislamiento. Durante las visitas mensuales de Thomas, a veces no lo reconocía en absoluto. Otras veces, susurraba disculpas y súplicas que caían en oídos endurecidos por años de planificación de la venganza. «Lo siento», susurró durante una visita, su rostro, una vez hermoso, ahora demacrado y envejecido más allá de sus años. «Nunca quise que Ryan saliera herido». Thomas la estudió con desapego clínico. Ryan no salió herido, Diana. Fue educado. Aprendió que la confianza es debilidad y que la lealtad familiar debe ser absoluta. En cierto modo, le diste el mayor regalo posible, el conocimiento de que los enemigos llevaban rostros familiares. Diana comenzó a llorar, las lágrimas de una mujer destrozada que finalmente entendió la magnitud de sus pérdidas. Thomas no sintió nada, ni satisfacción, ni lástima, ni siquiera el recuerdo del amor. Ella había quemado su capacidad de misericordia cuando había elegido la traición por encima de la lealtad. Capítulo 7. Legado de hielo. La finalización de la nueva sede de Kellerman Holdings marcó un hito en la transformación de Thomas de hombre de negocios a constructor de dinastías. El piso superior del edificio albergaba un museo privado dedicado a la historia de la familia Kellerman, pero era una versión cuidadosamente seleccionada que borraba todos los rastros de Diana y su familia. Los visitantes del museo aprenderían sobre el ascenso de Thomas de la pobreza, sus innovaciones comerciales y su devoción por su hijo. No verían fotos de Diana, ni mención de su matrimonio, ni reconocimiento de que Ryan alguna vez había tenido una madre. Era como si nunca hubiera existido, lo que Thomas consideraba la forma más completa de venganza. Ryan, ahora de 23 años y sirviendo como director de operaciones de Kellerman Holdings, había adoptado por completo la filosofía de su padre. Nunca se había casado, nunca había mantenido relaciones a largo plazo y no mostraba interés en formar una familia. La traición que había presenciado lo había convencido de que los apegos emocionales eran vulnerabilidades que los enemigos podían explotar.
La confianza es un lujo que no podemos permitirnos, le decía Ryan a menudo a los nuevos empleados, haciéndose eco de las palabras de su padre. La lealtad debe ganarse y probarse constantemente. La traición es una lección que conlleva consecuencias permanentes. El joven Kellerman había demostrado ser aún más despiadado que su padre en los tratos comerciales. Donde Thomas a veces mostraba misericordia a los oponentes derrotados, Ryan los terminaba por completo. Había heredado la mente estratégica de su padre, pero la había combinado con una frialdad que incluso a veces inquietaba a Thomas. Durante una reunión de la junta directiva esa primavera, Thomas observó a su hijo presentar un plan de adquisición hostil que destruiría un negocio familiar centenario. El crimen de la empresa objetivo había sido menor. Se habían retractado de un acuerdo con Kellerman Holdings, lo que le costó a la empresa varios millones en ganancias proyectadas. Adquisición y liquidación completas, explicó Ryan a los miembros de la junta. Despojamos los activos, vendemos las divisiones por separado y nos aseguramos de que la familia lo pierda todo. Envía un mensaje sobre las consecuencias de romper acuerdos con nosotros. Un miembro de la junta, un hombre de negocios de la vieja escuela llamado Theodore Walsh, levantó la mano. ¿No es eso algo excesivo? La sanción financiera también sería suficiente. La mirada de Ryan silenció al hombre a mitad de la frase. Señor Walsh, ¿está sugiriendo que mostremos misericordia a alguien que traicionó nuestra confianza? La temperatura en la habitación pareció bajar. Thomas observó con aprobación cómo su hijo demostraba el enfoque de Kellerman hacia los negocios. No podía haber medias tintas, ni victorias incompletas. Simplemente estoy sugiriendo que la destrucción total podría generar publicidad negativa, continuó Walsh débilmente. Déjeme contarle sobre la publicidad negativa, dijo Ryan, su voz transmitiendo el mismo silencio mortal que Thomas usaba antes de destruir a un enemigo. La publicidad negativa es cuando la gente piensa que puede romper acuerdos con Kellerman Holdings sin consecuencias, cuando nuestro nombre se asocia con la debilidad en lugar de la fuerza. Thomas intervino antes de que Ryan pudiera viscerar por completo al miembro de la junta. Lo que mi hijo está explicando, caballeros, es que la reputación se construye sobre la coherencia. Cada vez que no cumplimos con las consecuencias, invitamos a futuras traiciones. La adquisición hostil procedió según lo planeado por Ryan. La empresa objetivo fue desmantelada pieza por pieza, sus activos distribuidos entre las subsidiarias de Kellerman. La familia fundadora se quedó con nada más que deudas y el conocimiento de que cruzarse con los Kellerman les había costado todo lo que sus antepasados habían construido. Thomas sintió orgullo al ver a su hijo ejecutar el plan con precisión quirúrgica. Ryan había aprendido bien las lecciones. Nunca dejar a un enemigo con los recursos para contraatacar, y nunca mostrar misericordia que pudiera interpretarse como debilidad. Pero Thomas también reconoció que su hijo quizás había aprendido demasiado bien. La frialdad de Ryan se estaba volviendo absoluta, su capacidad de conexión humana casi extinta. Era el precio de su supervivencia, pero Thomas a veces se preguntaba si habían salvado el nombre de Kellerman solo para perder su humanidad en el proceso. La respuesta llegó durante una cena privada en su finca. Ryan estaba revisando los objetivos de adquisición cuando mencionó a Diana casualmente, como si estuviera hablando de una pieza de equipo que funciona mal. La instalación psiquiátrica llamó hoy, dijo Ryan sin levantar la vista de sus informes. Están recomendando que consideremos mudarla a un centro de atención a largo plazo. Aparentemente, su condición se ha estabilizado y ya no requiere supervisión psiquiátrica intensiva. Thomas estudió la expresión de su hijo buscando cualquier rastro de emoción con respecto a su madre. No encontró ninguno. ¿Qué recomendarías?, preguntó Thomas. Ryan se encogió de hombros. Desde una perspectiva de costos, el centro a largo plazo sería más eficiente. Desde una perspectiva de seguridad, ya no es una amenaza, independientemente de su estado mental. La decisión es puramente práctica. Thomas se dio cuenta de que su hijo realmente no sentía nada por la mujer que le había dado a luz. La traición había cortado esa conexión por completo, dejando a Ryan libre de lo que Thomas siempre había visto como enredos emocionales potencialmente peligrosos. La mantendremos donde está, decidió Thomas. Algunas decisiones no se tratan de eficiencia, sino de asegurar que las consecuencias sigan siendo visibles. Ryan asintió y regresó a sus informes, el asunto ya olvidado. Thomas observó a su heredero y sintió una compleja mezcla de orgullo y tristeza. Había logrado crear un sucesor digno, pero en el proceso había forjado algo que podría ser más arma que hombre. Aún así, mientras Thomas miraba a su alrededor su imperio, la sede que llevaba su nombre, la vasta red de empresas bajo su control, la fortuna que aseguraría el dominio de Kellerman por generaciones, sintió la satisfacción de la victoria completa.
Sus enemigos fueron destruidos. Su hijo estaba preparado para continuar con el legado y el nombre de la familia inspiraba respeto y miedo en igual medida. Thomas Kellerman había aprendido la lección más importante de todas. La misericordia era debilidad, la confianza era peligrosa y la única familia que importaba era la familia que nunca lo traicionaría. Capítulo 8. La cuenta final. 7 años habían pasado desde el descubrimiento de la conspiración, y Thomas Kellerman había construido algo sin precedentes, un imperio comercial gobernado por el miedo y la lealtad absoluta. El nombre Kellerman se había convertido en sinónimo de retribución rápida y despiadada por cualquier forma de traición u oposición. Ryan, ahora de 25 años, había superado incluso la reputación de crueldad de su padre. Como CEO de la división internacional de Kellerman Holdings, había expandido su alcance a mercados donde la ética empresarial tradicional se consideraba una debilidad. Bajo su liderazgo, la empresa había absorbido a docenas de competidores, dejando cementerios económicos en 3 continentes. La llamada llegó un martes por la mañana mientras Thomas revisaba los informes de adquisición en su oficina de la esquina. La Dra. Patricia Reeves, del centro psiquiátrico donde Diana estaba confinada, sonaba inusualmente nerviosa. Señor Kellerman, lo llamo por el estado de su esposa. Ha habido un desarrollo. Thomas se sentó, su café a un lado, su atención totalmente enfocada. ¿Qué tipo de desarrollo? Ha estado pidiendo verlo. No solo las solicitudes confusas a las que estamos acostumbrados, sino demandas lúcidas y específicas. Afirma tener información sobre la muerte de Ryan que necesita escuchar. Thomas sintió que se formaba hielo en sus venas. Diana había estado fuertemente medicada durante años, sus recuerdos fragmentados y poco fiables. Que de repente se volviera coherente y mencionara a Ryan sugería que algo había cambiado. ¿Cuándo comenzó esto? Hace 3 días. Dejó de tomar sus medicamentos. No estamos seguros de cómo. Supervisamos la dispensación con mucho cuidado. Sin los medicamentos psiquiátricos en su sistema, su claridad mental ha regresado dramáticamente. Thomas entendió de inmediato. Diana había estado jugando un juego largo por su cuenta, fingiendo estar más afectada por los medicamentos de lo que realmente estaba, desarrollando lentamente una tolerancia mientras planeaba. Estaré allí esta tarde, dijo Thomas, luego colgó e inmediatamente llamó a Ryan. Tenemos un problema, Thomas le dijo a su hijo. Tu madre está lúcida de nuevo y está haciendo preguntas sobre tu falsa muerte. La respuesta de Ryan fue característicamente fría. Debería manejar esto permanentemente. La indiferencia con la que su hijo sugirió asesinar a su propia madre lo habría sorprendido a Thomas años atrás. Ahora, simplemente confirmó que Ryan había abrazado por completo el camino de Kellerman. Todavía no. Necesito entender lo que sabe y a quién podría haberle contado. Thomas llegó a la instalación esa tarde para encontrar a Diana esperando en la sala de visitantes. Los años la habían envejecido, pero sus ojos contenían una claridad e inteligencia que habían estado ausentes durante sus visitas anteriores. Más inquietante, estaba sonriendo. Hola, Thomas. ¿Te ves bien? La prosperidad te sienta bien. Thomas se sentó frente a ella, estudiando a esta mujer que una vez había compartido su cama y planeado su muerte. Reeves dijo que querías verme. Quería felicitarte por tu victoria. 7 años de planificación y la ejecutaste a la perfección. Casi a la perfección. No estoy seguro de qué quieres decir. La sonrisa de Diana se ensanchó. Oh, Thomas, ¿de verdad creías que pasé 7 años aquí solo tomando pastillas y mirando paredes? He estado muy ocupada. Metió la mano en su manga y sacó un pequeño dispositivo de grabación, algo que debería haber sido imposible en una instalación psiquiátrica segura. He estado documentando todo, continuó Diana. Tus visitas, tus confesiones, tus admisiones de lo que les hiciste a Caleb, a mi madre, a mí. 7 años de evidencia. Thomas permaneció aparentemente tranquilo, pero su mente estaba corriendo. ¿Cómo había logrado grabar algo? ¿Cómo había escondido el dispositivo de las búsquedas de la instalación? Más importante aún, ¿a quién le contó de estos discos? Diana continuó, he estado en contacto con el mundo exterior. ¿Sabías que algunos de los ordenanzas aquí son bastante comprensivos con una mujer que creen que fue internada injustamente por un esposo abusivo? Thomas sintió los primeros indicios de preocupación genuina. ¿Qué estás afirmando, Diana? Estoy afirmando que asesinaste a Ryan para volverme loca. Luego me hiciste internar para robar mi herencia. Estoy afirmando que me has estado visitando durante años para jactarte de tus crímenes. Estoy afirmando que eres un monstruo que destruyó a su propia familia por dinero. La audacia de su inversión fue impresionante. Diana se estaba reposicionando como la víctima,
Thomas como el villano y Ryan como una víctima genuina en lugar de un participante voluntario en el engaño. Por supuesto, ambos sabemos que eso no es cierto, continuó Diana. Ryan está vivo, escondido en algún lugar mientras tú has pasado años construyendo tu imperio sobre la mentira de su muerte. Pero lo hermoso de las mentiras, Thomas, es que a veces se vuelven más poderosas que la verdad. Thomas se dio cuenta de la trampa que Diana había estado construyendo. Había pasado 7 años construyendo una contranarrativa, reuniendo evidencia de sus visitas y declaraciones, reclutando aliados entre el personal de la instalación. Incluso si sus afirmaciones fueran falsas, serían suficientes para desencadenar investigaciones que podrían deshacerlo todo. ¿Qué quieres?, preguntó Thomas. Quiero que me devuelvan mi vida. Quiero que se paguen las facturas médicas de Caleb y que su atención sea transferida a un centro de rehabilitación adecuado. Quiero que se retiren los cargos contra mi madre y que se restaure su reputación, y quiero la mitad de todo lo que has construido. ¿Y si me niego? La sonrisa de Diana se volvió depredadora. Entonces, mañana por la mañana, copias de estas grabaciones irán al FBI, al fiscal general del estado y a todos los principales medios de comunicación de la costa este. La resurrección milagrosa de tu hijo generará titulares fascinantes. Thomas estudió a su esposa, a su enemiga, y sintió algo que no había experimentado en años: admiración genuina por una oponente digna. Diana había jugado a estar muerta durante 7 años, permitiéndole creer que había ganado mientras ella planeaba la inversión definitiva. «¿Te das cuenta?», dijo Thomas en voz baja, «que si haces esto, también destruirás a Ryan. Has sido cómplice en el engaño, su futuro se arruinará». «Ryan tomó su decisión cuando te eligió a ti sobre mí», respondió Diana. «Que enfrente las consecuencias de su lealtad». Thomas se levantó para irse, su mente ya trabajando a través de contingencias. Diana había jugado bien su mano, pero había cometido un error crucial. Había revelado su plan antes de ejecutarlo. «Consideraré tus términos», dijo Thomas. «Tienes 24 horas». Diana lo llamó después. «Después de eso, la verdad saldrá a la luz, cooperes o no». Thomas salió de la instalación e inmediatamente llamó a Víctor Petrov. Algunos problemas requerían soluciones que existieran fuera de los límites de la ley y la civilización. Capítulo 9. Sangre y hielo. Thomas regresó a su finca para encontrar a Ryan esperando en el estudio, ya habiendo movilizado sus recursos de seguridad. La expresión del joven era más fría de lo que Thomas la había visto jamás, y eso ya era decir algo. «He estado monitoreando las comunicaciones de la instalación», informó Ryan. «Madre ha estado en contacto con al menos 3 periodistas y 2 agentes del FBI durante el último mes. Ha estado más activa de lo que creíamos». Thomas se sirvió un whisky y consideró sus opciones. La trampa de Diana era sofisticada, pero dependía de su existencia continua para ser efectiva. Las grabaciones eran perjudiciales, pero no necesariamente concluyentes. Podrían ser descartadas como las fantasías de una mujer mentalmente enferma si Diana no estuviera viva para corroborarlas. «Nos ha dado 24 horas para aceptar sus términos», dijo Thomas. «¿Y después de eso?» «Después de eso, destruye todo lo que hemos construido y nos envía a ambos a prisión». Ryan se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los terrenos que habían sido su santuario durante 7 años. Siempre fue inteligente. Recuerdo eso de ella incluso cuando era joven. Jugaba al ajedrez como tú juegas a los negocios, pensando 10 movimientos por delante. Thomas se unió a su hijo en la ventana. «¿Qué estás pensando?» «Estoy pensando que la sangre no significa nada si viene con traición», dijo Ryan en voz baja. «Dejó de ser mi madre el día que eligió envenenarte. Todo desde entonces ha sido solo limpiar el desastre». Thomas escuchó la finalidad en la voz de su hijo y la reconoció como su propia filosofía llevada a su extremo lógico. Ryan había pasado del cálculo frío a algo cercano al cero absoluto, un lugar donde ninguna conexión humana podía sobrevivir si entraba en conflicto con los intereses familiares. «La gente de Víctor ya está en posición», dijo Thomas. «La instalación tiene varios puntos ciegos en su sistema de seguridad. Podría parecer un suicidio, una mujer mentalmente enferma finalmente sucumbiendo a sus delirios». Ryan se apartó de la ventana. «No. Si vamos a hacer esto, lo hacemos correctamente. No más medias tintas. No más juegos. Quiere destruir el nombre de Kellerman. Entonces muere sabiendo exactamente por qué y quién lo ordenó». Thomas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Su hijo estaba proponiendo algo que iba más allá de la necesidad comercial a la venganza personal. «Ryan, hay consideraciones prácticas». «Consideraciones prácticas», interrumpió Ryan,
su voz transmitiendo una rabia que Thomas nunca le había escuchado. Me hizo pasar un infierno durante 7 años. Me hizo fingir mi propia muerte, vivir escondido, ver a mi padre deteriorarse lentamente por el veneno. Convirtió mi infancia en una mentira y a mi familia en una zona de guerra. Thomas se dio cuenta de que la frialdad de su hijo había estado enmascarando algo más profundo, una furia que se había estado acumulando durante 7 años, esperando el momento adecuado para expresarse. «¿Quiere 24 horas?» continuó Ryan. «Bien, démosle 24 horas para recordar exactamente lo que eligió cuando traicionó a esta familia». Esa noche, Thomas y Ryan visitaron a Diana juntos por primera vez desde el descubrimiento de la conspiración. La encontraron en su habitación, ya no fingiendo estar medicada, luciendo en cada centímetro la mujer aristocrática que una vez había sido. «No esperaba a ambos», dijo Diana, aunque su voz no traicionó sorpresa. «Madre», dijo Ryan, la palabra goteando desprecio, «o debería llamarte Diana. No estoy seguro de que te hayas ganado el título de madre». La compostura de Diana parpadeó por primera vez. Ver a su hijo vivo y bien, pero irradiando odio hacia ella, pareció sacudirla más de lo que las amenazas de Thomas lo habían hecho jamás. «Ryan, tienes que entender». «Entiendo perfectamente», interrumpió Ryan. «Elegiste dinero y un amante sobre tu familia. Intentaste asesinar a mi padre y traumatizarme de por vida. Me convertiste en un fantasma durante 7 años mientras jugabas a la madre afligida». Thomas observó la reunión con fascinación. Esta era la confrontación que se había estado construyendo desde la noche en que Ryan reveló la conspiración por primera vez. Madre e hijo enfrentándose a través de un abismo insalvable de traición y venganza. «Nunca quise que salieras herido», dijo Diana, comenzando a formarse lágrimas. «Todo lo que hice fue para asegurar nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?» Ryan se rió, y el sonido estaba desprovisto de cualquier calidez. «¿Quieres decir tu futuro con Morrison? Yo era solo daño colateral en tu gran romance». Diana extendió la mano hacia su hijo, pero Ryan retrocedió como si su contacto lo contaminara. «¿Quieres saber lo que lograste, madre?», continuó Ryan. «Creaste esto». Señaló a sí mismo y a Thomas. «Nos convertiste en algo más duro y frío de lo que jamás imaginaste. Nos enseñaste que la lealtad familiar es condicional y que la traición tiene que ser castigada por completo». Thomas vio a Diana finalmente entender la magnitud de lo que había creado. Su hijo no solo estaba enojado, sino transformado, convertido en arma por su traición en algo que podía destruirla sin dudarlo. «Ryan, por favor, soy tu madre». «No», dijo Ryan con absoluta finalidad. «Dejaste de ser mi madre el día que elegiste envenenar a mi padre. Eres solo una enemiga que solía vivir en nuestra casa». Thomas dio un paso adelante, tomando el control de la conversación. «Diana, tienes una oportunidad de minimizar el daño. Dinos quién más sabe sobre tu plan. Danos copias de todas tus grabaciones y haremos que tu muerte sea rápida». Diana miró a ambos hombres, a su esposo y a su hijo, y finalmente entendió que no habría negociación, ni misericordia, ni escape. El juego que había estado jugando durante 7 años había terminado y ella había perdido. «Ambos son monstruos», susurró. «Sí», estuvo de acuerdo Thomas. «Lo somos, porque monstruos es lo que creaste cuando intentaste destruir a nuestra familia». Ryan sacó una jeringa llena de un líquido transparente, algo que la gente de Victor había proporcionado. «Esto se sentirá como un ataque al corazón, rápido, relativamente indoloro. Más misericordia de la que nos mostraste». Los ojos de Diana se abrieron al darse cuenta de que esto realmente estaba sucediendo. «Esperen, por favor. Puedo darles todo. Las grabaciones, los contactos, todo. Podemos hacer un trato». «El momento para los tratos fue hace 7 años», dijo Thomas, «cuando elegiste la traición por encima de la lealtad». Ryan se movió hacia su madre con la jeringa, su rostro sin mostrar emoción. Diana se apretó contra la pared, finalmente entendiendo que su hijo se había movido más allá de su alcance para siempre. «Te amo», susurró desesperadamente. «Eres mi hijo. Te amo». «Entonces deberías haber pensado en eso», dijo Ryan en voz baja, «antes de que intentaras destruir todo lo que me importaba». La inyección fue rápida y profesional. El cuerpo de Diana se convulsionó brevemente, luego se quedó quieto. Thomas y Ryan se quedaron de pie sobre su cadáver. Dos hombres que habían sido forjados por la traición en algo que podía matar sin vacilación ni arrepentimiento. «Se acabó», dijo Thomas. Ryan asintió, ya pensando en el control de daños y la limpieza. «La gente de Victor se encargará de la escena. Para la mañana, parecerá que finalmente sucumbió a su enfermedad mental».
Mientras salían de la instalación, Thomas se dio cuenta de que su hijo había pasado la prueba final de la lealtad de Kellerman. Ryan había matado a su propia madre para proteger el nombre de la familia, demostrando que la sangre no significaba nada en comparación con los lazos forjados por la lucha compartida y la confianza absoluta. La dinastía estaba segura. El nombre de Kellerman perduraría, llevado adelante por un hombre que entendía que la misericordia era debilidad y que la traición nunca podía ser perdonada u olvidada. Thomas miró a su hijo y sintió la fría satisfacción de la victoria completa. Se habían enfrentado a la prueba definitiva de la lealtad familiar y habían emergido más fuertes que nunca. El imperio que habían construido duraría generaciones, protegido por hombres que harían cualquier cosa, sacrificarían a cualquiera, para preservar lo que habían creado juntos. Al final, Diane había tenido razón en una cosa. Thomas y Ryan se habían convertido en monstruos, pero eran monstruos que nunca se traicionarían el uno al otro, y en el mundo de Thomas, esa era la única forma de familia que importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, suscríbete a este canal, haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.